Hoy les presentamos el plebiscito, con Miguel Ángel Garcés Díaz, Laura Sofía Herrera Cardona y Samuel Nestroza Ramos. Un plebiscito es un mecanismo de participación. Este consiste en preguntarle a los ciudadanos su posición ante una iniciativa por parte del poder público, o sea, el gobierno. Esta elección se basa en una fórmula muy sencilla, la cual es plantear la pregunta de manera sencilla y explícita, o sea, de fácil entendimiento. La respuesta a esta pregunta es un sí o un no, de tal manera de que el ciudadano exprese su conformidad u inconformidad. Un ejemplo fue el plebiscito de 2016 por la paz. El primer paso que dio el gobierno fue cerrar las negociaciones en La Habana, Cuba. Después, el Consejo Nacional Electoral definió cómo iba a funcionar la campaña para el plebiscito. El presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, anunció al Congreso su interés de convocar un plebiscito. El Congreso tuvo un mes para decidir si da el visto bueno para la convocatoria al plebiscito. Después, la registraduría pidió al entonces ministro de Hacienda el dinero para ejercer el mecanismo de participación. Después, el ministro de Hacienda giró los recursos a la registraduría. Después de que se hayan girado los recursos, el Congreso dio el visto bueno a la convocatoria al plebiscito. Se dio inicio a la campaña, que duró entre 1 y 4 meses. Se inscribieron los comités promotores, o sea, los partidos políticos encargados de presentar ideas a sus simpatizantes para que tengan una idea sobre la decisión a elegir. Como lo muestra la imagen, los promotores del sí en ese entonces fue el partido de gobierno, Santos, y los que iban por el no fueron los opositores del gobierno, o sea, la banda de Uribe. Tipos de plebiscito. Plebiscito consultivo. El resultado solo vale como un método de consulta para los dirigentes que tomaran la decisión sobre el asunto. Plebiscito vinculativo. El resultado de la votación arroja una medida de cumplimiento obligatorio. Bueno, el ejemplo que escogió nuestro grupo fue el plebiscito de 1957. ¿Por qué escogimos ese grupo? Escogimos este plebiscito porque es el más trascendental o el más relevante porque le abrió paso a muchas cosas relevantes en la historia de Colombia que más adelante vamos a ver. ¿En qué consistió? Consistió en que las personas votaran por el sí o por el no, o sea, una consulta popular para erradicar
a un largo plazo o temporalmente la violencia bipartidista que tenían los liberales y los conservadores, y derrocar lo que para muchos fue una dictadura del general Rojas Pinilla. ¿Quién fue el general Rojas Pinilla? El general Rojas Pinilla fue un militar que le causó un golpe de estado en ese entonces presidente Laureano Gómez, cuando cuando estaba consultando una reforma constitucional al Congreso. Entonces él aprovechó esto prometiéndole al pueblo que a través de él se iba a acabar la violencia que había y muchas cosas. Y según el periodo que él tenía programado de mandato era de 1 año y se alargó 4 años, y por eso para muchos fue una dictadura. En ese entonces esta consulta popular no se le llamó plebiscito sino sufragio hasta la Constitución de 1988, según varios historiadores colombianos. ¿Qué pasos dio este sufragio, este plebiscito? El número uno, que para nosotros es el más relevante, fue que la mujer tuvo derechos a votar por primera vez, o sea que la mujer tuvo decisión y tuvo o ya se dio paso a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ese plebiscito trajo la paz entre los conservadores liberales y la obligación del gobierno a invertir en educación, o sea que ya la educación iba a ser prácticamente para todos, porque según antecedentes históricos de los que se tiene en Colombia, la educación simplemente era para las personas jerárquicas, personas de clases sociales más altas. Entonces, a través de este plebiscito, la convocatoria popular y los 4.169.294 votos en favor del sí produjo la paz entre los partidos, y esa paz se crea el Frente Nacional en el 1958. ¿Qué fue el Frente Nacional? El Frente Nacional fue una coalición o una unión, un pacto que tuvieron los dos partidos. ¿Para qué? Al derrocar al general Rojas Pinilla, esos dos partidos iban a turnarse en mandar cada 4 años. O sea que cada 4 años un conservador, otros 4 años un liberal, y así sucesivamente hasta el 1974. Entonces, este fue el ejemplo que nosotros escogimos. Plebiscitos más trascendentales de Latinoamérica. Chile, 1988. Es un plebiscito nacional del 5 de octubre de 1988 que marcó el inicio del fin del gobierno del facto del general Augusto Pinochet, quien había llegado al gobierno mediante un golpe de estado, parecido a lo que pasó con el general Rojas Pinilla. Bolivia, 2004. El 18 de julio de 2004, un país todavía sacudido por la llamada Guerra del Gas, que en octubre del año anterior había forzado la salida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a lo cual los bolivianos fueron convocados a las urnas para responder 5 preguntas. Venezuela, 2007. Hay 2 razones por las cuales el referendo constitucional se celebró el 2 de diciembre de 2007 en Venezuela, lo cual lo hace histórico y más evidente, ya que presenta la primera y única derrota de Hugo Chávez en las urnas. Ejemplo de plebiscito aplicado en clase. Una empresa de telecomunicaciones ofrece 500 GB de internet fibra óptica a la institución educativa técnico-comercial Hernando Navia Barón para mejorar la conectividad entre docentes, directivos y alumnos. Aunque el internet puede resultar muy útil para mejorar las clases sincrónicas, los directivos son conscientes de que la propuesta es buena, pero para instalar la fibra óptica, la empresa de telecomunicaciones necesita adecuar las redes del colegio. Esto conllevaría a que el colegio sea cerrado por 1 o 2 semanas mientras se hacen las adecuaciones estructurales para instalar la fibra óptica. Los directivos convocaron a realizar un plebiscito para que los alumnos y directivas tengan en cuenta el riesgo de las adecuaciones estructurales que se le harán al colegio y decidan si están de acuerdo o no. Ejemplo de la consulta popular o un plebiscito aplicado en el país. El presidente de la República convoca un plebiscito nacional al Congreso y a la Cámara de Representantes con el fin de decidir si se hace una reforma constitucional al Código Penal contra los delincuentes. Esta reforma constitucional al Código Penal
va muy acertada a la realidad, ya que las normas o leyes a la hora de impartir justicia son demasiado flexibles. Entonces, el presidente, al darle esta consulta al Congreso y a la Cámara de Representantes, ellos tienen un mes de plazo para decidir si se hace o no. Entonces, si el Congreso no acerta esta reforma constitucional que quería hacer el presidente, tomando en cuenta la votación, la acertación o la denegación de todos los ciudadanos, no se haría. Pero si el Congreso y la Cámara de Representantes aciertan esta consulta, o sea, dicen que sí, el presidente convoca al pueblo a que vayan y voten a las urnas si aceptan la reforma constitucional para apretar a los delincuentes o si no la aceptan. Plebiscito aplicado en Cali. Los caleños están en desacuerdo en el cambio de la tarifa al transporte público mío. Este aumento en la tarifa se realizará para subsanar los daños ocasionados en el pasado paro nacional. El alcalde de Cali decidió realizar un plebiscito para saber la opinión de los caleños ante el aumento de un 20% la tarifa del transporte público. El alcalde representa al gabinete los argumentos para realizar el plebiscito y el gabinete le dará la confirmación o desaprobación en un plazo máximo de un mes.